La probabilidad de A unión B, ¿vale? ¿Qué te viene a ti a la cabeza cuando estamos hablando de esa fórmula? Pues una suma. ¿Por qué? Porque estás uniendo dos cosas. Efectivamente. Antes de hablar de la probabilidad de eso, tengo que hablar de la unión. De la unión de estos dos. De la unión de dos sucesos. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, o voy a utilizar el diagrama de Venn para explicarte lo que es la unión, entonces yo lo que estoy haciendo, o yo lo que voy a hacer, es simplemente coger y dibujar un supuesto universo en el que existe este conjunto y en el que existe este conjunto. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. ¿Bien o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, lo que pasa es que, como tú bien has dicho, la unión de estos dos conjuntos reside en juntarlos. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo los estoy juntando, lo que yo obtengo al final es esto. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la unión de dos conjuntos es básicamente el conjunto A más el conjunto B, pero a esto le tenemos que restar la intersección de estos dos conjuntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntaremos. Esa es la parte que coincide. Efectivamente, la intersección es exactamente el conjunto que está comprendido entre Porque si los no se- elementos que comparten A y B. Porque si no se repetiría, ¿no? Efectivamente. Es decir, yo lo que hago es restarle una vez la intersección porque, hoy lo voy a explicar de esta manera, yo tengo aquí el conjunto A, ¿vale? Es el conjunto A y el conjunto B. Por lo tanto, A es esto. ¿Bien? Y yo aquí tengo el conjunto B. Y el conjunto B, ¿vale? Es esto. Si yo hago esto más esto, significa que yo me estoy llevando dos veces lo del medio, ¿no? Si yo me llevo dos veces lo del medio, tengo que quitárselo una vez. Porque si no, yo estaría repitiendo los elementos del conjunto dos veces. Por eso le restamos la intersección. ¿Me sigues? Vale. Entonces, ¿cómo quedaría la formulita de la probabilidad de A unión B? La formulita de A unión B básicamente quedaría como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Bien o no? ¿Bien? Vale. ¿Qué pasa? Yo te he dicho, bueno, yo quiero que me calcules la probabilidad de A unión B. Pero tenemos serios problemas. ¿Qué problemas tenemos? Pues que la A intersección B no la tienes. La probabilidad de B tampoco la tienes. Y obviamente la unión tampoco, porque es lo que te pedí yo. ¿Vale? Pero tienes A. ¡Bien! ¡Tenemos la A! ¡Yupi! ¿Quieres un pin? Pues te lo compras. Con la A no hacemos nada. ¿Vale? Tenemos esto, que sería la probabilidad de A unión B. Es igual a esto que sería 0,7, ¿no? ¿Y la probabilidad de B? Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en el descubrimiento de la probabilidad. Si salen mal los numeritos, me sabe mal. Me lo he inventado. O sea, simplemente he intentado hacer de cabeza para que nos cuadren las cosas, para que no me salgan probabilidades negativas y esas mierdas, ¿vale? Porque si no, pues estaría mal. Y creo que no le he liado mucho, pero ya sabes que mi cerebro... Pero sería incompatible. No, un suceso no, dos sucesos son incompatibles en el momento en el que su intersección es vacía, es decir, que no tienen, su intersección es igual a cero, ¿vale? Si es negativa, ¿qué pasa? Si es negativa es que ese experimento está muy mal construido. Básicamente que Edu se ha equivocado poniendo el enunciado, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo voy a mirar ahora de cómo puedo calcular la probabilidad de B. Fíjate que yo tengo esto y yo tengo esto, ¿vale? Entonces, yo lo... Por chulo. Es que ya soy mayor. Antes lo cogía y lo pillaba. Ahora ya no pillo ni uno, ¿eh? Es que Ahora hago y hago... Joder, tío, en serio, venga ya. Bueno, entonces, claro, yo te he puesto esto para simplemente ir explicándote cada una de las formulitas. Porque no te tienes que aprender ninguna de memoria. Como todo en la vida. De memoria, la memoria... Yo siempre defenderé que la memoria es la inteligencia, o casi siempre es la inteligencia de los tontos. ¿Vale? Ya me gustaría a mí tener una superinteligencia, pero aunque tuviese superinteligencia no la utilizaría para no razonar. La verdad. ¿A ti te gusta Suits, la serie de Suits? Pero a ver, ¿cuántas veces me preguntas si he visto una peli o si he visto una serie? ¿Cuántas veces yo te respondo? No veo nada. No tengo tiempo de ver nada. ¿Pero te gusta? No, porque no la he visto. No sé ni de qué va. Switch es una consola. No, Suits. Bueno, luego me lo cuentas. ¿Vale? A condicionado B. ¿Vale? ¿Qué significa A
condicionado B. Eso es decir, ¿qué significaría la probabilidad de A condicionado B? Si nosotros vamos al formulario, cosa que no hay que hacer BPs, veríamos que es la probabilidad de la intersección entre A y B partido la probabilidad de B. Cagada. O sea, cagada me refiero si la formulita está bien. Cagada porque tenemos que saber qué es y de dónde viene esta porquería. Bueno, una de las posibles explicaciones podría ser la siguiente. Podríamos coger y podríamos decir, escucha, tenemos que saber que por el teorema de Bayes, es decir, esto de aquí no es el teorema de Bayes, ¿vale? Pero viene razonado por el propio teorema de Bayes. El teorema de Bayes, una de las cositas que nos dice, es que cuando suceden dos cositas a la vez, es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, sabiendo que antes ha ocurrido el primero, ¿vale? ¿Sí o no? Obviamente. O sea, si yo cojo y hago una acción ahora, ¿vale? Pues probabilidad de que suceda eso, pues lo que sea. Pero cuando yo voy a hacer la otra cosa, es decir, la segunda, será la probabilidad de esa segunda, sabiendo que antes ha ocurrido la primera. ¿Por qué? Imagínate una horna con pelotas. Imagínate que yo tengo, pues, 3 pelotas rojas, 5 negras, no sé qué. Sí, ya he hecho de eso mucho. ¿Vale? ¿Cuándo? Hoy. Ah, vale. Entonces, pues, por eso mismo, tenemos que condicionarlo, ¿vale? Bien. El orden no interfiere, es decir, yo, por ejemplo, podría calcular esto y podría calcular esto, ¿vale? La probabilidad de B por la probabilidad de A, sabiendo que ha ocurrido B, ¿vale? ¿Bien o no? Y entonces la formulita de la condicionada es tan sencillo como despejar esto. ¿Bien? ¿Sí o no? Bueno, podría ser una posible explicación, ¿no? Vale, vamos a ir a una explicación un tanto más intuitiva, ¿no? A nosotros nos dicen, ¿estás bien? No te veo bien, te veo triste. No, Sí. ¿Estás triste? que no. Te voy a pegar, como estés triste y no me lo digas. Por cierto, ayer no fuiste a los CARs, ¿no? No, voy este sábado. Vale, mira. Y ahora está confirmado. Solo falta la hora. Entonces, la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. ¿Qué es lo más importante de la probabilidad? Esto creo que no te lo he dicho, porque tú y yo creo que no hemos hecho probabilidad, a lo mejor el año pasado, pero no. Nunca. O en cuarto, no. Nunca hemos hecho. Bueno, pues que esto se te grabe a fuego. Lo más importante de la probabilidad es algo que tú ya sabes. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una cara cuando yo tiro una moneda? 50%. ¿Por qué es 50%? Porque solo hay dos caras y te puede salir una. Vale, entonces es 1 partido 2, ¿no? Y si Que se es queda 0,5. bonita, ¿Eh? y si se queda así de pie. No, esa hipótesis no existe. ¿Vale? Si yo tiro un dado, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 3? Un sexto. Un sexto. Si yo tengo una urna con 5 pelotas rojas Un quinto. y... Con 5 pelotas rojas y, en total, 11 pelotas, ¿cuál es la probabilidad de que me salga roja? 5 onceavos. Vale, entonces, ¿cuál es la operación que estás haciendo todo el rato? Estás haciendo casos Lo que favorables. quieres, partido Exactamente. total. Es algo que ya llevamos casi de manera tácita dentro del cerebro, ¿vale? O algo que aprendemos sin quererlo, ¿vale? Es la probabilidad de un suceso que es igual a los casos favorables, los que tú quieres que ocurran, partido todo lo que podría ocurrir. ¿Bien? Entonces, de manera intuitiva, nosotros podríamos decir que la probabilidad de A, sabiendo que B ha ocurrido, estamos diciendo que B ya va a ocurrir. Por lo tanto, es la probabilidad de que ocurra cualquier cosa con B, ¿vale? Pero la que tú quieres que ocurra es que ocurra A y B, porque B va a ocurrir sí o sí, ¿no? ¿Me sigues? Sí. Entonces, los casos favorables, ¿qué serán? A y B, porque B tiene que ocurrir sí o sí, ¿vale? Pero tú quieres que ocurra A, ¿vale? Esos son los casos favorables. Ahora, ¿cuáles son los posibles? Todos los de B. B con Pepito, B con Juanito, B con mi abuela, ¿vale? Entonces, partido la probabilidad de B. Y de aquí podríamos decir que sale la formulita de la probabilidad condicionada de manera intuitiva, ¿vale? Aunque bueno, también tenemos la intersección, que es muy fácil de deducir, y simplemente la despejamos de esta manera, ¿vale? Lo digo porque es que hay niños que cuando se lo memorizan, a veces dicen, ¿esto qué era? ¿La unión o la intersección? Ay, lo de abajo que tenía que ser la división de A o de B. Ay, me equivoco. ¿Tú qué eres tonto? La gente
Bueno, pues ya sabiendo cuál es la formulita de la probabilidad condicionada, vamos a ver si podemos sacar algo bonito o algo claro de esto. Bueno, pues ya, spoiler, de momento no. De momento. ¿Puedo borrar por aquí? Sí. Sabemos que es, pues... ¿Qué pasa? Que la probabilidad de A condicionado B es 0,5, ¿no? ¿Bien? Sí. Entonces la probabilidad de, ojo, A intersección B, ¿qué será? 0,5. 0,5 por la probabilidad de B, ¿no? Pero no tenemos probabilidad de B. Pero efectivamente no tenemos la probabilidad de B. Bueno, ¿Y lo de no B qué es? ahora veremos. Pero tenemos esto. Obviamente, si yo no me he equivocado planteando el ejercicio, que tampoco hay que descartar esa hipótesis, ¿vale? Porque yo soy yo y sabes que... Aquí tendrá que residir el resto de información para poder calcular lo que yo quiero calcular, ¿no? Bueno, la probabilidad de que ocurra A y de que no ocurra B. Vamos a pensar eso. Vamos a utilizar el diagrama de Venn, ya que es bastante golfete para hacer una idea gráfica. La probabilidad de que ocurra esto y de que no ocurra esto. Entonces es solamente esto, ¿no? ¿Vale? Porque esto ya es B, ¿no? Entonces yo solamente quiero esto, ¿no? ¿Me sigues o no? Sí. Porque es la probabilidad de que ocurra esto y de que no ocurra esto. ¿Vale? Olvídate de fórmulas ni de puñetas. Tú quieres esto de aquí. ¿Y esto cómo lo voy a calcular? Pues mira, esto es A, la probabilidad de A, menos, claro, A es todo esto, ¿no? Menos esto de aquí, ¿no? Menos la intersección, ¿no es así? Claro. Y no hay fórmula que valga. Es lo Cabeza. Es lo que estaba pensando. Entonces, no, lo digo porque la gente a utilizar fórmulas, las fórmulas, bueno, pues, bueno, no pasa nada. O sea, quien quiera utilizar fórmulas ya está. Pero estadísticamente la gente que va utilizando fórmulas así, muy lejos, puede ser que lleguen, ¿vale? Yo no soy aquí el que tiene que decir quién va a llegar lejos o quién no, ¿vale? Pues yo soy más tonto que una piedra. Entonces, pues tenemos esto, que esto es 0,3, ¿no? ¿En qué se diferencia en la estadística de la probabilidad? Buena pregunta. A ver, es que realmente la estadística como que englobaría todo, pero yo no lo concibo así. La probabilidad es un estudio de los datos. O sea, tú tienes unos datos y tú calculas información con esos datos, probabilidades. Pero que puede ser ¿Vale? mentira. ¿Eh? Que puede ser verdad o mentira. No, porque- la probabilidad no puede ser verdad o mentira. Lo que pueden ser verdad o mentira son los datos. ¿Vale? No, pero por ejemplo. Pero la probabilidad sí que es exacta. Pero si tú haces por ejemplo, en cara o cruz, te puedes salir La probabilidad es 20 veces. La probabilidad es exacta. Pero Lo que que no sirve para mucho. Bueno, eso lo dirás tú. La probabilidad es exacta. Lo que no es exacta son los resultados del análisis de datos. Ese tipo. ¿Y qué es el análisis de datos? La estadística. Es decir, la estadística se encarga de analizar unos datos, de analizar un muestreo, ¿vale? Y gracias a esos datos nosotros podemos hacer unos cálculos que, por ejemplo, llevarían a lo que viene a ser la probabilidad. Pero luego existen varias ramas de la estadística inferencial, que por ejemplo, ahí es donde mi definición o mi idea de la diferencia entre la probabilidad y la estadística lleva pues un poquito a crispación, es decir, como me lo han explicado, a mí cuando yo era estudiante de la carrera, pues me metían tantas ideas diferentes, pues yo como que digo, bueno, pues no sé cómo decirlo, pero yo siempre lo he separado. A mí si alguien me dice que esto es estadística, le pego un sopapo, ¿vale? Al igual que si por ejemplo me dicen que calcular la probabilidad de una distribución normal o binomial, y me dicen que eso es estadística, los conceptos de distribución normal es estadística, pero el cálculo de probabilidades es probabilidad, ¿vale? ¿Que estemos utilizando estadística? Sí, vale, pero, por ejemplo, estos datos, ¿vale? Estos datos son datos estadísticos, pero es un cálculo de probabilidades, ¿vale? La tabla esta. No la he usado todavía. Ya lo utilizarás. Entonces, bueno, pues básicamente yo siempre digo, análisis. El análisis es un estudio de datos.
¿vale? La estadística es un estudio de los datos, es una recogida de datos, un análisis, ¿vale? La probabilidad es un cálculo de los mismos, ¿vale? Es un cálculo para ver qué puedo hacer yo con esos datos, qué hago yo con esos datos. La estadística los recoge y la probabilidad, pues mira a ver qué puede suceder, pero bueno, ¿estás de acuerdo? La probabilidad ya la tenemos, 0,7, ¿no? La probabilidad de la intersección no la tenemos, ¿no? Pues ni me importa, porque ahora sí que la tengo. Lo paso para el otro lado y ¿Por qué has puesto que es 0,3 eso? Ah, vale, te la he dado. Entonces, esto de aquí me da 0,4, ¿no? ¿Bien o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos la intersección, ¿verdad? ¿Sí, no? Si tenemos la intersección, ¿podemos calcular B? ¿Sí? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer yo? ¿Vale? Lo que voy a hacer yo es coger y nada, porque iba a hacer yo una tontería, pero da igual. Entonces, pues nada, pues lo que vamos a hacer es poner esto, 0,4, ¿vale? Pasamos esto para el otro lado, ¿vale? Y la probabilidad de B me dará 0,8, ¿vale? ¿Bien o no? ¿Cómo sabes que es 0,8? Porque 0,4 es 0,4, 0,5 es 1 partido 2, 0,8. Ah, Sí, no me he equivocado, claro. ¿Bien o no? sí. ¿Me sigues o no? ¿De verdad o no de verdad? Vale, pues el ejercicio está mal planteado. Vale, pero bueno, me da igual. Me da igual porque me sirve para explicarte todo lo que te he explicado. ¿Vale? 0,8 menos, ahora 0,4. ¿Vale? ¿Bien o no? ¿Cómo sabes que está mal planteado? Calcúlame esto. La probabilidad de A unión B, ¿qué es? 0,7 más 0,8, ¿qué son? 0,15, ¿no? 0,15 menos 0,1 menos 0,4, 1,1, ¿no? Entonces pues está mal. ¿Vale? Está mal planteado. Pero bueno, que me la repela. Yo lo que quería era explicar de dónde salen las formulitas y todo esto. Que es lo importante. ¿Vale? Pues, yo porque lo he calculado mal, ya está, no pasa nada. Mala suerte, bebé. ¿Bien? ¿O no bien? ¿Seguro o no seguro? ¿De verdad? Vale, pues ahora te voy a poner uno de selectividad.